Georg Wilhelm Friedrich Hegel se erige como una de las figuras más imponentes y complejas de la historia de la filosofía occidental. Nació en una familia acomodada de clase media en Stuttgart, Alemania, el 27 de agosto de 1770. Su padre, Georg Ludwig Hegel, sirvió como funcionario de ingresos en la administración ducal de Württemberg. Esto le proporcionó una crianza estable, aunque no aristocrática. Desde joven, Hegel mostró una curiosidad intelectual excepcional. Asistió al Gymnasium Ilustre local en Stuttgart, donde recibió una sólida educación clásica. Sus estudios abarcaron literatura griega y romana, historia y lenguas antiguas. Estos primeros encuentros con la antigüedad clásica moldearon profundamente su comprensión del desarrollo histórico y la naturaleza de la libertad humana. Era un lector ávido, devorando textos sobre una amplia gama de temas. En 1788, a la edad de 18 años, Hegel se matriculó en el Tübinger Stift. Este era un seminario protestante adscrito a la Universidad de Tubinga. Su principal curso de estudio allí fue la teología, pero también persiguió la filosofía con gran fervor. Fue durante estos años formativos que forjó un vínculo intelectual duradero con otros dos jóvenes brillantes. Estos fueron el poeta Friedrich Hölderlin y el futuro filósofo idealista Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Su pasión compartida por la filosofía, la literatura y los acontecimientos históricos que se desarrollaban en su tiempo, creó un ambiente intelectual vibrante. La Revolución Francesa, que estalló en 1789, conmovió profundamente los espíritus de estos jóvenes intelectuales. Celebraron sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad con apasionado entusiasmo. Como testimonio de sus simpatías revolucionarias, plantaron famosamente un árbol de la libertad en un campo cerca del seminario. Este acto simbolizó sus esperanzas de un nuevo orden social racional. Pasaron innumerables horas en discusiones intensas, disecando las implicaciones filosóficas de la filosofía crítica de Kant. También se sumergieron en las obras de los antiguos filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, inspirándose en sus visiones holísticas de la sociedad y el conocimiento. Al completar sus exámenes teológicos en 1793, Hegel decidió no ingresar al ministerio inmediatamente. En su lugar, optó por una carrera como tutor privado. Su primer puesto de tutor lo llevó a Berna, Suiza, donde residió durante 3 años. Este periodo, aunque académicamente aislado, resultó crucial para su maduración intelectual. Utilizó este tiempo para leer, amplia y extensamente, particularmente en filosofía moral y economía política. Comenzó a redactar varios ensayos, que más tarde se conocerían como sus escritos teológicos tempranos. Estos manuscritos inéditos revelan su lucha con cuestiones de religión, ética y la alienación de la sociedad moderna. Muestran sus intentos incipientes de desarrollar una comprensión más integrada de la experiencia humana. En 1797, se mudó a Frankfurt am Main, Alemania, asegurando otro puesto de tutor pronto. Fue en Frankfurt donde profundizó su compromiso con la filosofía de Immanuel Kant y Johann Gottlieb Fichte. También comenzó a explorar las obras del místico alemán Jacob Böhm, cuyas ideas sobre la interacción dialéctica de los opuestos dejaron una marca discernible en el sistema filosófico emergente de Hegel. El cambio de siglo marcó una transición fundamental para Georg Wilhelm Friedrich. En 1801, tomó la decisión crucial de unirse a su amigo Schelling en la Universidad de Jena. Jena era entonces un semillero de actividad intelectual y un centro prominente para el idealismo alemán. Hegel ingresó a la universidad inicialmente como Privatdozent, un profesor que se financiaba a través de las cuotas de los estudiantes. Su publicación inicial en Jena, La diferencia entre el sistema de filosofía de Fichte y el de Schelling, señaló su participación activa en los debates filosóficos contemporáneos. Expuso sistemáticamente sus críticas a los sistemas idealistas anteriores. Comenzó a atraer a un pequeño, pero dedicado grupo de estudiantes a sus conferencias. Sus ideas sobre la naturaleza en desarrollo de la conciencia y la unidad de sujeto y objeto comenzaron a fusionarse. La agitación política de 1806 tuvo un impacto dramático en la vida y obra de Hegel. El ejército de Napoleón Bonaparte arrasó Alemania, culminando en la batalla de Jena. En medio del caos y la incertidumbre de la guerra, Hegel estaba dando los toques finales a su primera gran obra maestra filosófica, Un die y filosófica. Esta obra magna se tituló Fenomenología del espíritu. Observó célebremente a Napoleón cabalgando por las calles de Jena. Hegel comentó que vio el alma del mundo a caballo, una profunda declaración filosófica. Para Hegel, Napoleón representaba la encarnación histórica del progreso de la razón hacia una mayor libertad y autoconciencia.
La fenomenología del espíritu, publicada en 1807, traza el arduo viaje de la conciencia. Se mueve desde la certeza sensible inmediata, a través de varias formas de autoconciencia, razón y espíritu, llegando finalmente al saber absoluto. Esta obra fundamental introdujo muchos de los conceptos centrales de Hegel. Estos incluyeron el método dialéctico, la lucha por el reconocimiento, dialéctica del amo y el esclavo, y la noción de Geist, espíritu. Tras la disolución de la Universidad de Jena, debido a la guerra, Hegel entró en un período de empleo no académico. Trabajó brevemente como editor de un periódico en Bamberg. Posteriormente, de 1808 a 1816, sirvió como rector de un gymnasium, escuela secundaria, en Nuremberg. Esta fue una desviación significativa de sus actividades académicas anteriores. A pesar de los deberes administrativos, este período fue notablemente productivo para su desarrollo filosófico. En 1811, se casó con Marie von Tucher, una unión que trajo estabilidad y felicidad personal. Tuvieron 2 hijos, Karl e Immanuel. Durante su tiempo en Nuremberg, Hegel emprendió la desafiante tarea de componer su monumental obra de 3 volúmenes, Ciencia de la Lógica, publicado entre 1812 y 1816. Este texto, denso y abstracto, es una exposición sistemática de su lógica dialéctica. Explora meticulosamente las categorías del pensamiento y del ser. La ciencia de la lógica forma el núcleo teórico de todo su sistema filosófico. La creciente reputación de Hegel como un pensador filosófico profundo condujo a nuevos nombramientos académicos. En 1816, aceptó una cátedra en la Universidad de Heidelberg. Pasó 2 años allí, refinando aún más sus cursos de conferencias. Fue durante su tiempo en Heidelberg que preparó y publicó la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en compendio. Esta obra proporcionó una visión general concisa y sistemática de todo su sistema filosófico. Se dividió en 3 partes principales: lógica, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. La enciclopedia sirvió como una guía esencial para sus estudiantes. También funcionó como un resumen completo para aquellos que buscaban captar la amplitud de su pensamiento. La cúspide de la carrera académica de Georg Wilhelm Friedrich Hegel llegó en 1818. Fue nombrado para la cátedra de filosofía más prestigiosa de Alemania, en la Universidad de Berlín. Esta codiciada posición había sido ocupada anteriormente por el estimado filósofo idealista Johann Gottlieb Fichte. Berlín se convirtió rápidamente en el epicentro intelectual de la filosofía hegeliana. Las conferencias de Hegel atrajeron a un número enorme de estudiantes. Su enfoque integral y sistemático de la filosofía resonó profundamente en el clima intelectual de la época. Se convirtió en la figura intelectual dominante y más influyente de Prusia. A lo largo de sus años en Berlín, impartió una serie de cursos de conferencias altamente influyentes. Estos cubrieron una vasta gama de temas, incluyendo la filosofía de la historia, la filosofía de la religión, la estética y la historia de la filosofía misma. Muchas de estas conferencias fueron publicadas póstumamente por sus estudiantes. Su última obra importante publicada durante su vida fue Elementos de la filosofía del derecho, 1821. Este tratado presentó su filosofía política y social madura. En ella, Hegel examinó críticamente el derecho abstracto, la moralidad y la vida ética. Sittlichkeit. Argumentó a favor del Estado como la actualización más alta de la vida ética. Proclamó famosamente que el Estado es la marcha de Dios en el mundo. Para Hegel, el Estado no era simplemente un instrumento para proteger los derechos individuales. En cambio, representaba la encarnación racional de la libertad universal y la comunidad ética. Trascendió el individualismo atomista de la sociedad civil. En el corazón mismo de la filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel yace su concepto del idealismo absoluto. Esta postura metafísica afirma la identidad fundamental de lo racional y lo real. Su famoso dictamen, lo racional es real y lo real es racional, encapsula esta idea. Implica que la realidad última no está compuesta de objetos materiales independientes. En cambio, es una manifestación del espíritu, Geist. Geist se entiende como una conciencia universal, que se autodesarrolla y es inherentemente racional. Todo en existencia, desde los fenómenos naturales más simples hasta las instituciones humanas más complejas, es una expresión desplegada de este espíritu unitario. El mundo objetivo no es externo a la mente. Más bien, es la forma externalizada de la propia autorrealización de la mente. La historia humana, la cultura, el arte, la religión y la filosofía son todas etapas en el viaje épico del Geist para llegar al pleno autoconocimiento. Una característica definitoria de la filosofía hegeliana
es su método dialéctico. Este método a menudo se resume superficialmente como una progresión de tesis-antítesis, síntesis. Sin embargo, el propio Hegel prefirió el término superación, Aufhebung, para describir este complejo proceso. La superación implica tres momentos simultáneos: negar, preservar y elevar. Un concepto o idea, la tesis, revela primero sus limitaciones inherentes, contradicciones internas o unilateralidad. Esta inestabilidad inherente conduce a su propia negación, dando lugar a su opuesto o contraconcepto, la antítesis. La tensión y el conflicto entre la tesis y la antítesis son entonces superados. Esta resolución ocurre en una comprensión o concepto más alto y completo, la síntesis. La síntesis no destruye simplemente las etapas anteriores. Crucialmente, cancela sus limitaciones individuales y preserva sus verdades parciales. Al hacerlo, eleva el concepto a un nivel de comprensión más rico, más matizado y más complejo. Un ejemplo clásico que Hegel proporciona es la progresión del ser puro a la nada, culminando en el devenir. El ser puro, desprovisto de cualquier cualidad o determinación específica, es en última instancia indistinguible de la nada. Su interacción dinámica, su unidad en la diferencia, es precisamente lo que constituye el devenir, el proceso incesante de cambio y generación. Uno de los conceptos más ampliamente discutidos e influyentes que se originan en la fenomenología del espíritu de Georg Wilhelm Friedrich Hegel es la dialéctica del amo y el esclavo. Esta narrativa ilustra vívidamente cómo la autoconciencia se desarrolla, no en aislamiento, sino a través de una lucha dinámica por el reconocimiento con otra autoconciencia. Inicialmente, dos autoconciencias emergentes se confrontan entre sí, punto. Cada una busca validar su propia autonomía y asegurar el reconocimiento de la otra como un ser independiente. Este deseo mutuo de reconocimiento escala a una lucha feroz, potencialmente de vida o muerte. Un individuo, por un miedo fundamental a la muerte, elige someterse y reconocer la superioridad del otro, convirtiéndose así en el esclavo. El otro individuo, demostrando una voluntad de arriesgar la muerte por su libertad y reconocimiento, asume el papel del amo. En la superficie, el amo parece triunfante, habiendo logrado el dominio. Sin embargo, se desarrolla una profunda ironía. El reconocimiento que el amo recibe del esclavo es inherentemente defectuoso. Es un reconocimiento de un ser que no es reconocido como plenamente libre o independiente por el amo. El esclavo, a través del acto de trabajar y transformar el mundo natural, externaliza gradualmente su propia voluntad y creatividad, tontosidad. Al dar forma a objetos externos, el esclavo ve reflejada su propia agencia. Este proceso lleva al esclavo a una conciencia naciente de su propio poder independiente y autoestima. En consecuencia, el esclavo logra una forma de autoconciencia más alta y auténtica que el amo, quien permanece dependiente del trabajo del esclavo y del reconocimiento defectuoso que éste proporciona. Esta poderosa dialéctica ha tenido implicaciones de largo alcance. Informa teorías posteriores sobre el poder, la liberación, la formación de identidad y la compleja dinámica de las relaciones sociales. En su pensamiento político y social integral, particularmente articulado en la filosofía del derecho, Georg Wilhelm Friedrich Hegel presentó una visión altamente sistemática de la vida ética humana y el papel del Estado. Caracterizó famosamente al Estado como la marcha de Dios en el mundo. Para Hegel, el Estado era mucho más que una mera institución pragmática o un mal necesario surgido de un contrato social. En cambio, lo concibió como la realización última y la encarnación de la vida ética objetiva, Sittlichkeit. Delineó meticulosamente una progresión a través de tres esferas interconectadas de la vida ética. La primera esfera es la familia, caracterizada por el amor inmediato y altruista, y un sentido natural de unidad. Este es el reino de la particularidad y los lazos emocionales y reflexivos. La segunda esfera es la sociedad civil. Este es el reino del egoísmo universal, donde los individuos persiguen sus intereses privados, metas económicas y autopreservación. Incluye el sistema de necesidades, la administración de justicia y la policía. La sociedad civil es una esfera de egoísmo universal, pero también de instituciones objetivas. La tercera y más alta esfera es el Estado. El Estado trasciende e integra tanto a la familia como a la sociedad civil. Proporciona un marco donde la libertad individual y los principios éticos universales se reconcilian racionalmente. Es la actualización concreta de la libertad, donde los individuos encuentran su verdadera identidad y propósito, no sacrificando su individualidad, sino participando en la comunidad ética universal. La filosofía de la historia de Hegel es otra piedra angular de su sistema. Creía profundamente que la historia humana no es una secuencia aleatoria y caótica de eventos desprovistos de significado. Más bien,
entendía la historia como un proceso racional y teleológico. Este proceso es inherentemente intencionado, moviéndose hacia una meta última específica. Esa meta es la realización progresiva de la libertad. La historia, para Hegel, es el despliegue del viaje del espíritu para lograr la plena autoconciencia de su propia libertad inherente. Postuló etapas distintas en este gran desarrollo histórico. En lo que él denominó el mundo oriental, argumentó, solo un individuo, el déspota o emperador, era concebido como verdaderamente libre. Esto representaba la forma más temprana y limitada de conciencia de libertad. En el mundo griego y romano, ocurrió un avance significativo. Aquí, algunos individuos, específicamente ciudadanos, eran reconocidos como libres, aunque dentro de los límites de órdenes sociales particulares, y a menudo excluyendo vastos segmentos de la población, por ejemplo, esclavos. La etapa más avanzada, según Hegel, fue el mundo germánico moderno. Influenciado por los principios universalizadores del cristianismo y la Reforma, esta era vio el surgimiento del profundo reconocimiento de que todos los seres humanos son, por su propia naturaleza, inherentemente, libres. Esta progresión histórica, sin embargo, no fue retratada como un ascenso suave o pacífico. Implicó inmenso conflicto, sufrimiento y lucha. Sin embargo, cada época histórica, con sus contradicciones y desafíos únicos, contribuyó en última instancia a una etapa superior en la conciencia y realización de la libertad. La vida de Georg Wilhelm Friedrich Hegel llegó a su fin el 14 de noviembre de 1831. Sucumbió a una epidemia de cólera que arrasó Berlín. Fue enterrado junto a su estimado predecesor, Johann Gottlieb Fichte, en el cementerio de Dorotheenstadt. Su fallecimiento marcó el final de una prolífica carrera intelectual. Sin embargo, su sistema filosófico, tan completo y ambicioso, continuó ejerciendo una influencia sin igual en el pensamiento posterior. La secuela inmediata de su muerte vio a sus seguidores fragmentarse en campos intelectuales distintos. Estos fueron principalmente los hegelianos de derecha, o viejos, y los hegelianos de izquierda, o jóvenes. Los hegelianos de derecha tendían a interpretar la filosofía de Hegel como un conservadurismo teológico y político. Veían su sistema como una justificación racional para el Estado prusiano existente, sus instituciones y el cristianismo luterano ortodoxo. Enfatizaban los momentos de reconciliación y estabilidad en su pensamiento. En marcado contraste, los hegelianos de izquierda abrazaron el potencial revolucionario y crítico del método dialéctico de Hegel. Figuras como Ludwig Feuerbach, David Friedrich Strauss y, más famosamente, Karl Marx, utilizaron las ideas de Hegel para criticar la religión, la política y las estructuras sociales establecidas. Marx afirmó famosamente que había puesto a Hegel de cabeza. Reemplazó el idealismo de Hegel, donde la historia es impulsada por la dialéctica de las ideas, espíritu, con una concepción materialista. Para Marx, el verdadero motor de la historia era la dialéctica de las condiciones materiales, particularmente la dinámica de la lucha de clases y la producción económica. La profunda y omnipresente influencia de Hegel se extiende mucho más allá de los confines del marxismo. Su huella intelectual se puede rastrear a través de numerosas escuelas de pensamiento en los siglos XIX y XX. El existencialismo, con figuras prominentes como Jean-Paul Sartre y Søren Kierkegaard, luchó intensamente con los conceptos hegelianos. Estos incluyeron la libertad, la autoconciencia, la alienación y la lucha por el reconocimiento. La fenomenología, particularmente en la obra fundamental de Martin Heidegger, tiene una clara deuda intelectual con la fenomenología del espíritu de Hegel. La Escuela de Frankfurt, un grupo de teóricos críticos que incluía a Theodor Adorno y Max Horkheimer, recurrió en gran medida a la dialéctica tanto hegeliana como marxista. Emplearon estas herramientas para analizar y criticar las complejas patologías de la sociedad industrial y la cultura modernas. Incluso en la filosofía contemporánea, incluyendo el postestructuralismo y el posmodernismo, el imponente sistema de Georg Wilhelm Friedrich Hegel sigue siendo un punto central de compromiso, crítica e inspiración. Sus intrincados conceptos de reconocimiento, historicidad y la naturaleza profundamente intersubjetiva de la autoconciencia continúan siendo altamente relevantes. A pesar de su notoria complejidad, prosa densa y ocasional oscuridad, la filosofía de Hegel proporcionó una visión notablemente completa de la realidad. Ofreció un marco dinámico e internamente consistente para comprender el desarrollo de la conciencia, el despliegue de la historia y las intrincadas estructuras de la sociedad humana. La pura ambición intelectual y el rigor sistemático de la obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel dejaron una marca indeleble y duradera en todo el paisaje del pensamiento occidental. El legado de Georg Wilhelm Friedrich Hegel es un testimonio poderoso del poder transformador de las ideas filosóficas.
sus profundas ideas continúan desafiando, provocando e inspirando a generaciones de pensadores en diversas disciplinas hasta el día de hoy. Indudablemente, sigue siendo una figura fundamental e indispensable en los anales de la historia intelectual.